Hermanos, en esta tarde vamos a tener nuestra quinta enseñanza ya de esta serie. Y en esta tarde vamos a hablar de las pruebas financieras y cómo hallar contentamiento en medio de ellas. Las pruebas financieras y cómo hallar contentamiento en medio de ellas. Nuestro propósito en esta tarde, hermanos, es que la iglesia del Señor salga de aquí entendiendo cómo poder tener gozo y contentamiento aún en medio de situaciones financieras que no sean las que tenemos en mente. Un puritano escribió un libro llamado La rara joya del contentamiento cristiano. El contentamiento es algo difícil y poco evidenciable aún en los cristianos de nuestro tiempo. Entonces esperemos que esta enseñanza nos ayude a poder mejorar en este asunto. En Occidente vivimos en algunas de las naciones más ricas de la historia del mundo y disfrutamos de lujos que el mismo Salomón nunca hubiera podido imaginar. Los países de Occidente tienen abundante variedad de alimentos, vivimos en casas con sistemas de aire acondicionado algunos, tenemos posesiones que anteriormente eran muy difíciles y complejas de tener, tenemos tecnología que nos proporciona entretenimiento, información, conexión. Tenemos muchas cosas que eran vistas como lujos anteriormente. Hoy en día son cosas normales. Un teléfono inteligente hoy lo posee incluso personas que no tienen gran capacidad económica. Sin embargo, seguimos insatisfechos. Entre más progresa la sociedad, entre más posesiones tiene, entre más cosas tiene, hay más insatisfacción. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué ocurre? Bueno, la respuesta es porque buscamos la satisfacción, ojo con esa palabra, en los lugares equivocados. Buscamos la satisfacción en los lugares equivocados. El Señor, a través del profeta Isaías, dice lo siguiente, Isaías 55, verso 1, el Señor dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el verso 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ese es el problema. Que gastamos nuestro dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que nos sacia. Y por eso hay insatisfacción. Muchos de nosotros estamos insatisfechos con nuestras finanzas, no porque no tengamos lo suficiente, sino porque hemos creído la mentira del mundo de que más riqueza material y posesiones nos harán felices. Ojo con lo que estamos diciendo en este punto. Hay hermanos que no es que no tengan lo suficiente. Ciertamente hay algunos hermanos que no tienen lo suficiente, no pueden cubrir las necesidades básicas. Pero hay hermanos que no es que no tengan lo suficiente, sino que han creído la mentira del mundo de que más riqueza material, que más posesiones, que más cosas físicas nos harán felices. Yo seré feliz cuando tenga un vehículo último modelo, cuando tenga el último celular de alta gama, cuando tenga la ropa más lujosa, cuando tenga el super apartamento. En ese momento yo seré feliz.
Ahí está la felicidad. Ese es un pensamiento mundano que no es conforme a las Escrituras. Hermanos, por medio del profeta Isaías, Dios deja claro que nuestro problema es que estamos poniendo nuestra esperanza en cosas terrenales, fugaces, temporales, en lugar de encontrar nuestra satisfacción suprema en Dios. No buscamos la satisfacción en Dios, sino que buscamos la satisfacción en las cosas materiales y temporales. Y es por eso que la vida de las personas que no conocen a Dios gira en torno al trabajo. Ellos se establecen donde esté el trabajo, organizan sus horarios para el trabajo y para generar riqueza, y todo es en virtud de eso. El proyecto de vida que le llaman es en torno a generar riqueza material. El Señor Jesucristo utiliza imágenes similares al declarar que Él es el pan de vida. Jesucristo dice que Él es el pan. Ustedes están gastando su dinero, trabajando en lo que no es pan, en lo que no sacia. Y el Señor Jesucristo dice que Él es el pan y que Él ofrece agua viva para satisfacer el hambre y la sed espirituales de la humanidad. En la conversación en Juan 4, verso 14, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, hermanos, necesitamos aprender a alimentarnos de la abundancia espiritual que Dios ofrece si queremos ser verdaderamente felices. Si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que quitar los ojos de lo material y aprender, ojo con esa palabra porque esto es importante. O sea, no es que vengamos entendidos en esto. Nosotros veníamos, antes de conocer al Señor, entendidos en lo que el mundo cree, y es que lo material da la felicidad. Entonces, cuando llegamos a Cristo, tenemos que aprender conforme a Cristo. No es que cuando uno se arrepiente, cree y es regenerado, ya automáticamente todos los pensamientos son alineados de manera perfecta. No es así. Hay que renovar nuestro entendimiento. Y este es uno de los asuntos en los que hay que renovar el entendimiento. Entonces necesitamos, si queremos ser verdaderamente felices, ¿sí?, aprender a alimentarnos de la abundancia espiritual que Dios ofrece. Eso es muy importante. Así que miremos entonces esta parte. En primer lugar, vamos a mirar como primer punto las pruebas financieras y la santificación. Las pruebas financieras y la santificación. Afortunadamente, Dios se preocupa lo suficiente por nosotros como para tomar medidas para enseñarnos a encontrar nuestro mayor placer y satisfacción en Él. ¿Sí? O sea, Dios no nos ha dejado simplemente a que nosotros, de nuestra propia iniciativa, vayamos a Él, porque nosotros sabemos que aunque ese es nuestro llamado, no siempre es así. Entonces, ¿Él qué hace? Él, a través de las pruebas, nos atrae hacia Él. Y eso incluye las pruebas financieras. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, el Señor usa las pruebas financieras para nuestra santificación, para que desarrollemos paciencia, para que desarrollemos fe, para que desarrollemos una mayor dependencia de Él. Aunque somos tentados, y quiero que piensen esto, hermano, porque esto es un error muy común en nosotros, somos tentados a hacer de nuestra comodidad nuestra principal aspiración. Somos tentados a hacer de nuestra comodidad nuestra principal aspiración. Y eso es muy común. Hermanos, muchas veces nosotros creemos
que nuestro propósito principal en la vida es tener mejor calidad de vida. Y espero que esto se esté entendiendo. Yo no estoy diciendo que esté mal tener cosas, porque como dice la Escritura, Dios nos ha dado todas las cosas, o sea, las cosas materiales, las cosas creadas, en última instancia, Dios nos las ha dado para que las disfrutemos, dice la Escritura, pero no es nuestro propósito principal. No es nuestro propósito principal el estar cómodos. Esta mañana cantábamos un himno, no sé si usted recuerda esa estrofa, en donde dice algo así, parafraseo, como: Señor, si quise estar cómodo, si no quise ir a la batalla cuando tú me querías en la batalla, si quise estar, digamos, sin problemas, sin dificultades, sin persecuciones, perdóname. Entonces, somos tentados, es nuestra tendencia natural a hacer de nuestra comodidad nuestra principal aspiración. Tener el mejor trabajo posible, la mejor casa posible, o sea, todo para estar cómodos. Pero resulta que la meta principal de Dios para nosotros es nuestra santificación. Dios no nos salvó para hacernos más cómodos o que estuviésemos más cómodos. Dios nos salvó para hacernos a la imagen de su Hijo, para hacernos santos. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Santiago afirma que Dios diseña nuestras pruebas, en el texto que leímos, para hacernos perfectos y completos. Lo que significa que Dios utiliza nuestras pruebas particulares con el propósito de ayudarnos a crecer en aquellas áreas en las que tenemos carencias. Y nadie nos conoce mejor que nuestro Padre. Entonces, vienen pruebas para pulirnos allí donde estamos débiles. El Señor trata con nosotros. Esta es la misma idea, o bueno, hay una idea parecida, pero que tiene que ver ya con nuestros pecados o cuando nos estamos desviando, que está en Hebreos 12. En Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí se nos recuerda que Dios, como nuestro Padre, puede traer problemas, pruebas a nuestras vidas con el propósito de disciplinarnos, es decir, para corregir nuestros patrones pecaminosos de pensamientos y acciones. Entonces, cuando llegan las pruebas financieras, como la pérdida del empleo, los gastos inesperados, los reveses económicos, vamos, en lugar de enojarnos o angustiarnos, deberíamos preguntarnos qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos problemas, de estas situaciones. Vamos, además de orar por el alivio de nuestras pruebas, debemos orar por el crecimiento espiritual a través de nuestras pruebas. ¿No le ha pasado? Usted ora por el alivio de la prueba. Pero ¿cuántas veces ha orado por el crecimiento espiritual en medio de esa prueba? Señor, alivia mi prueba en tu bondad, pero también ayúdame a ser santificado, moldeado y a crecer en medio de esta prueba. Tiene que ser una oración conjunta. En segundo lugar, o como segundo punto, las pruebas nos proveen una oportunidad para que aprendamos a confiar en Dios. Las pruebas financieras nos proveen una oportunidad para que aprendamos a confiar en Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y en esa oración modelo hay una cláusula que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y esta expresión lo que muestra es que en nuestra oración debemos manifestar una dependencia de Dios para satisfacer nuestras necesidades materiales. Hermanos, es interesante que la expresión dice el pan nuestro de cada día. O sea, no dice
el pan nuestro por el año, ni nada de eso, como para mantener una dependencia constante de Dios. Ahora, para una persona rica, esta oración puede parecer sin sentido porque él tiene pan almacenado para muchos años. Pero el Señor podría considerar oportuno quitarnos parte de nuestra seguridad terrenal con el fin de enseñarnos nuestra necesidad de Él. Recordemos el caso de Job. Él tenía pan para toda la vida y de repente, ¿qué pasó? El Señor consideró que debía enseñarle una lección. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que no sabemos cómo íbamos a pagar el arriendo, cómo íbamos a llegar a fin de mes, dónde íbamos a conseguir ingresos una vez perdido el trabajo. Hermano, todas estas cosas, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de esto? Estas situaciones nos hacen arrodillarnos en oración. Estas situaciones nos llevan al final de nuestras capacidades. Y yo sé que tal vez usted lo haya experimentado en algún momento. Usted primero trata de resolver usted, y yo no estoy diciendo que no debamos hacer lo que debemos hacer o trabajar, pero muchas veces nosotros queremos resolver todo en independencia de Dios, sin estar clamando a Él, sin estar ejercitando nuestra fe en Él. Queremos resolver, y cuando se empiezan a cerrar todas las puertas y cuando todo comienza a fallar y usted llega al límite de sus capacidades, entonces ya cae de rodillas. No debe ser así, hermano. Debemos estar dependiendo de Dios constantemente, cada día, todo el tiempo. Hermanos, a medida que avanzamos en la vida, podemos recordar muchas ocasiones en las que el Señor nos libró de problemas financieros, porque esa es otra cosa. Muchas veces cuando está en el problema no se recuerda de cómo el Señor fue fiel anteriormente en muchas ocasiones. Pero meditar en eso que el Señor hizo en usted le da ánimo. El salmista declara: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Pero nótese lo que él dice: yo fui joven y ya soy viejo. O sea, hay un periodo de tiempo ahí. Él dice: y yo no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. En tercer lugar, y como tercer punto, y aquí es donde nos vamos a concentrar, aquí es donde nos vamos a quedar ya un tiempo importante, es que Dios nos enseña el secreto del contentamiento. Dios nos enseña el secreto del contentamiento. Así que si usted es de lo que ha sufrido y sufre por la falta de contentamiento en medio de su situación económica, material y demás, aquí está la receta, ¿sí? La receta divina para que usted mejore en el contentamiento de su situación. Mire, un aspecto de nuestra cultura consumista es que todo lo que tenemos nunca es suficiente. Todo lo que tenemos nunca es suficiente. Las personas buscan constantemente el último televisor, el teléfono más nuevo, la casa más grande. Pero ¿qué declara la Escritura a través del apóstol Pablo? Filipenses capítulo 4, vamos a este texto. Esto es muy importante. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice en Filipenses capítulo 4, verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues y quiero que noten esta expresión, hermanos, pues he aprendido a contentarme. ¿Sí lo nota? ¿Qué quisiéramos nosotros? Nacemos de nuevo y ¡pum!, cae el contentamiento automático. Pero no funciona así. El contentamiento, al igual que el resto de gracias evangélicas y virtudes, se desarrolla en la santificación, se aprende.
Entonces Pablo dice, pues he aprendido a contentarme. Y he aprendido a contentarme porque nosotros podríamos decir, pero nosotros sabemos contentarnos. ¿Cuándo? Cuando la nevera está llena, cuando la cuenta tiene dinero, cuando la salud está bien. Entonces, claro, ahí uno le pregunta, ¿cómo está? No, bien, bendecido. Pero lo que Pablo dice es, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No es que es como nosotros, que solo nos contentamos pues cuando la situación material está bien, sino que él dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Y cuál es cualquiera sea su situación? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy, y aquí nuevamente, enseñado. He aprendido, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene uno de los versículos más conocidos y más recitados por las personas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es importante entender el significado de esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no se refiere a alguna búsqueda de logros humanos. No, todo lo puedo porque entonces me voy a graduar, porque entonces voy a conseguir un logro deportivo, porque entonces todo. No, ¿qué es ese todo? Ese todo es contentarse en medio de las difíciles circunstancias. En el caso de Pablo, de la prisión. Porque este es un pequeño detalle que a veces se pasa por alto. Esto que acabamos de leer, Pablo lo escribe estando preso. He aprendido a contentarme y está preso. Entonces, hermanos, ¿cómo pudo Pablo encontrar satisfacción? No solo satisfacción, sino gozo, no solo gozo, sino contentamiento en tales circunstancias. Nosotros amanecemos en un día caluroso y ya no tenemos contentamiento. Tenemos un dolor de cabeza y ya no tenemos contentamiento. Como si el universo nos debiera algo. Hermanos, en su carta a los Filipenses, Pablo habla de gozo o regocijo más de una docena de veces. ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, aquí está la fórmula. Y la fórmula pues tiene varios pasos. El paso número 1 es porque la alegría de Pablo estaba en el Señor. La alegría de Pablo estaba en el Señor. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, él dice, regocijaos ¿en quién? En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿En dónde estaba el regocijo de Pablo? En el Señor. No estaba ni en la cuenta bancaria, no estaba en si tenía comida o no, ahí no estaba. Su regocijo estaba en el Señor. Ahora bien, antes de continuar, hermanos, yo quiero hacer una aclaración. No podemos desligar lo que estamos aprendiendo hoy de lo que ya hemos hablado respecto al trabajo duro, a hacer lo que tenemos que hacer. Esto no es quietismo. Bueno, me voy a regocijar en el Señor, pero no voy a trabajar. Voy a estar mi tranquilidad en el Señor, pero no voy a hacer lo que tengo que hacer, no voy a madrugar, no voy a trabajar duro con el sudor de mi frente, no. Hermanos, esto que estamos viendo es presuponiendo que estamos haciendo lo que nos toca en nuestra responsabilidad. Aquí estamos hablando del contentamiento. En medio de una situación económica que no sea tan favorable, pero no por negligencia. ¿Sí? Entonces eso debe quedar claro. En primer lugar, entonces, la alegría de Pablo estaba en el Señor. En segundo lugar, ¿cómo podemos hallar contentamiento? Bueno, porque la alegría de Pablo estaba en que la obra de Dios se estaba realizando a través del Evangelio de Jesucristo. En esta misma carta, en capítulo 1, verso 3, él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo
por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué Pablo se gozaba? Porque la obra de Dios, el avance de su reino, la edificación de la iglesia, se estaba llevando a cabo. Hermanos, tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados a gozarnos en que la obra de Dios sigue avanzando, en que su palabra se está predicando, en que la iglesia se está edificando, en que vamos mejorando poco a poco, en que en el mundo la iglesia sigue avanzando, en que su reino sigue avanzando. Ahí nosotros tenemos que hallar gozo. En tercer lugar, y muy importante, el gozo de Pablo no se basaba, como estaba en el Señor, no se basaba en las circunstancias terrenales ni en la riqueza. Vamos al libro del profeta Habacuc, en capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. El gozo de Pablo no se basaba en las circunstancias terrenales, ni en la riqueza. Habacuc, capítulo 3, verso 17, dice el texto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, si nuestra paz, si nuestro gozo está conectado o depende de las circunstancias terrenales, de las circunstancias materiales, de las circunstancias temporales de este mundo caído, nunca tendremos verdadera felicidad, verdadero gozo y verdadera paz. Hermanos, si nuestro gozo depende de las circunstancias materiales, terrenales, temporales, nunca vamos a estar en verdadera paz. Hermanos, todas esas cosas, y lo vemos en este texto, puede que mañana la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, que falte el producto del olivo. Usted puede tener trabajo, mañana no, puede tener salud, mañana no, puede tener casa, mañana no. Todas esas son cosas materiales, hermano. Y si su tranquilidad, su paz, dependen de eso, nunca va a tener verdadera tranquilidad, verdadera paz, ni verdadero gozo. Y eso llevará a que usted no va a tener nunca verdadero contentamiento. Nunca va a tener verdadero contentamiento. Usted ha visto o ha conocido, o tal vez usted es así. Usted está de buena dependiendo de cierto aspecto, material, temporal, terrenal. Usted tiene un carácter cristiano hasta que hace mucho calor. Usted tiene un carácter cristiano, palabras sazonadas con sal, hasta que tiene hambre. Y hasta lo dice. Cuando tengo hambre me pongo de mal genio. Eso no es tener contentamiento, o tener gozo. ¿Qué va a pasar cuando se quede sin trabajo? Mira, hay hogares que cuando el hombre se queda sin trabajo, el hogar se vuelve un infierno. Se vuelve invivible. ¿Por qué? Porque esa paz, ese gozo, ese contentamiento, esa felicidad son ficticios. Los que no conocen a Dios hacen que sus vidas dependan de las cosas materiales. En época de la pandemia, cuando encerraron a todo el mundo en la casa, hubo un alto índice de matrimonios que se destruyeron. ¿Usted sabía eso? Un alto índice de matrimonios que se destruyeron. ¿Por qué? Porque el gozo, la paz, la felicidad supuesta era por el trabajo, sí, pero apenas estuvieron en casa, se acabó. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener contentamiento,
Nuestro gozo no debe basarse en circunstancias terrenales ni en la riqueza. Pues la riqueza le salen alas como de águila, dice la Escritura. No puede basarse en eso. Nunca vamos a tener gozo, nunca vamos a tener contentamiento. Ahora bien, esto no es que escuchamos esta palabra predicada y ya mañana tenemos todo el contentamiento. Pablo dice, hay que ser enseñado, hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Pero para eso tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado, tenemos la iglesia, tenemos muchos medios que el Señor nos ha dado para poder crecer en este asunto. La siguiente cosa era que el apóstol Pablo estaba agradecido por lo que Dios le había dado. Esto también es clave. ¿Cómo vamos a tener contentamiento en medio de la prueba? Bueno, hay que ser agradecido. Ese es un antídoto. Bueno, ¿y qué le había dado Dios a Pablo? Juicios, cárceles, calumnias, ataques. ¿Qué le había dado? ¿Cómo podía Pablo estar agradecido? En Filipenses capítulo 4, verso 15, notemos lo que él dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero nótese lo que dice el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, el apóstol estaba preso y él dice, estoy lleno, tengo abundancia, todo lo que ustedes me mandaron lo recibí. Hermanos, ¿y qué hacemos nosotros? Nosotros nunca nos fijamos en lo que Dios nos ha dado, sino que siempre nos fijamos en lo que no tenemos, en lo que falta, nunca en lo que hay. Como el pueblo de Israel en el desierto. No tenemos esto, no tenemos aquello, pero no se dieron cuenta que sus ropas no se habían dañado, que sus sandalias no se habían gastado, y tentaron a Jehová y le provocaron a ira. Porque no ser agradecidos, hermanos, es una característica del impío. Eso es lo que dicen Romanos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice el texto. Como que todo esto que yo tengo, esto no viene de Dios. Esto no es Dios quien lo ha dado. Hermanos, para poder tener contentamiento en medio de las pruebas y las situaciones materiales, financieras, una de las cosas que tenemos que hacer sí o sí es dejar de ver el vaso medio vacío y verlo medio lleno. ¿Acaso no es la vida más que la comida? ¿Acaso Dios no nos ha dado el pan diario, algo que ponernos, un techo? Pero sobre todas las cosas, ¿acaso Dios no nos ha dado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no ser agradecidos? Lo siguiente es que Pablo también comprendía que Dios tenía el control de sus circunstancias, incluso de las pruebas y la persecución, y que las utilizaba para bien. Nótese este orden. Estamos hablando de cómo tener contentamiento. En primer lugar, la alegría tiene que estar en el Señor. En segundo lugar, la alegría tiene que estar en lo que Dios está haciendo en su pueblo. En tercer lugar, el gozo no puede basarse en circunstancias terrenales ni en la riqueza. Hay que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, pero también hay que comprender que cuando tenemos pruebas, Dios está en control de esas circunstancias, que las utiliza para bien. En Filipenses 1:29, ¿qué le dice el apóstol Pablo a ellos? Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis
por Él. Hermanos, el Señor utiliza las pruebas para nuestro bien, para santificarnos, para moldearnos, para ayudarnos, hermanos. Como hablaba con un hermano hace poco, no es el dolor por el dolor, no es el dolor sádico, es el dolor como el de nosotros como padres cuando disciplinamos a nuestros hijos, o cuando le restringimos cosas a nuestros hijos, o como cuando tratamos con nuestros hijos. Es ese tipo de asunto. Entonces, si nosotros siendo malos hacemos bien a nuestros hijos a través de todas estas cosas, cuánto más nuestro Padre Celestial no tiene en control todas las circunstancias que llegan a nuestra vida, hermano. Otro punto, el apóstol confiaba en que Dios supliría sus necesidades y la de los santos en Filipos. En medio de todo, Pablo estaba seguro de una cosa: Dios va a proveer. Una fe, una confianza en que aquí hambre no va a haber. Vuelvo a recordar lo que dije antes. Esto no es al estilo de los que estaban en Tesalónica, que no querían trabajar. El que no quiere trabajar, que no coma. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que si usted tiene una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, usted puede estar seguro de que usted va a tener la provisión de parte de Dios. Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, piensen esto: si Dios suplirá lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿qué tan abundantes son esas riquezas en gloria en Cristo Jesús? No hay palabras para expresar esa abundancia. Bueno, conforme a esa abundancia, Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Pero les contaba la anécdota de esta persona, ¿sí? Un creyente, asumimos que era un creyente que decía, bueno, yo solo sé una cosa, que Dios dijo esto, así que yo por eso estoy. Entonces, hermano, uno tiene que estar seguro, hermano. Tiene que estar seguro de que Dios, como Padre bueno que es, como proveedor que es, nos va a dar lo que necesitamos. Nos va a dar lo que necesitamos. Y de esa manera vamos a tener contentamiento. Otro punto, y este es uno de los que también menos meditamos. Mire, de todos estos puntos, yo creo que los más deficientes que tenemos son, uno, ser agradecido, y dos, y es la expectativa confiada de un futuro glorioso con Cristo. La perspectiva escatológica. Eso hacía que Pablo tuviera contentamiento. Que para él las pruebas, las dificultades, las tribulaciones momentáneas no eran comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por eso él podía tener contentamiento. Él les escribe a los filipenses en capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa era la perspectiva de Pablo. Esto le permitió soportar dificultades, privaciones, que un día le parecerían ligeras y momentáneas en comparación con la dicha eterna ofrecida en Cristo. Bueno, cuando nosotros miramos el contexto, la situación actual, ¿cuántas veces usted hace una pausa para meditar? Ok, esto es difícil, esto es duro, pero mi ciudadanía está en los cielos. Esto es pasajero. La gloria que en mí ha de manifestarse por la gracia de Dios que me ha dado en Jesucristo no se compara en nada con esto.
la herencia que yo tengo, estos problemas no se comparan en nada con eso. El Señor Jesucristo vendrá y el cuerpo de esta humillación será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuántas veces usted ha pensado en eso? Muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque a semejanza del mundo, pensamos solo en el aquí y el ahora. Creemos que esto es todo lo que hay. No tenemos esa perspectiva de la eternidad, hermano. Y esa perspectiva de la eternidad es útil para toda la vida de santificación. ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si me da una enfermedad incurable? Eso es temporal. Pero estaré en la eternidad con mi Dios, porque esta salvación que tengo ya no me la quita nadie. Por la fidelidad de Dios. Yo no estoy diciendo, hermanos, que las pruebas sean fáciles. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender y ser entendidos de cómo tener contentamiento aún en medio de ellas. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que seamos formados, que como el oro se pasa por el fuego para ser pulido, para ser probado, así igual pase con nosotros. En tiempos de sequía económica podemos aprender a contentarnos siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo en todas estas cosas. Usted quiere contentarse, practique. No se quede con las notas que tomó aquí para que se pierdan en un estante lleno de polvo. Practique esto, practíquelo y aprenderá a tener contentamiento. Sin importar, hermanos, el nivel de prosperidad material que Dios decida darnos. Que Dios decida darnos. El puritano congregacionalista Jeremiah Burroughs, en su libro La rara joya del contentamiento cristiano, escribe lo siguiente. Bueno, preste atención a esta frase. Quédese con esta frase. El contentamiento viene no añadiendo más a tu condición. El contentamiento viene no añadiendo más a tu condición, sino restando de tus deseos, para hacer que tus deseos y tus circunstancias sean equitativos e iguales. Voy a repetir esta frase. El contentamiento viene no añadiendo más a tu condición, sino restando de tus deseos para hacer que tus deseos y tus circunstancias sean equitativos e iguales. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es bien interesante. Usted ve que uno muchas veces, ¿cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad? Bueno, usted quiere ver un texto literal, dad gracias en todos, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere obedecer un mandamiento? ¿Quiere glorificar a Dios haciendo algo que Él le manda explícitamente? De gracias en todo. De gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude a tener una profunda comprensión del manejo de las pruebas financieras y hallar gozo y contentamiento con la situación en la que Dios, luego de que trabajemos, luego de que gestionemos bíblicamente, nos quiera mantener. Así que el Señor nos ayude en estas cosas. La próxima enseñanza que tengamos de esta serie, ya vamos a empezar con asuntos muchísimo más prácticos, pero estos fundamentos eran muy importantes. Ya vamos a empezar a hablar de la generación de ingresos, de el trabajo,
cómo debemos trabajar, qué debemos hacer, aspectos importantes sobre eso, pero primero había que echar esta base, porque no es posible dar ningún tipo de imperativo si primero no tenemos claro la teoría o lo que la palabra enseña respecto a estos conceptos tan importantes. Así que es el Señor ayudándonos y que siga haciendo esta serie de edificación.